Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Small Tech. Hoy vamos a hablar sobre educación, pero educación para adultos. Aprender para transformar el poder de la andragogía en el desarrollo profesional. Hoy nos acompaña una profesional del tema, Erika Valerín, consultora en capacitación experiencial corporativa en Lago y Sarmiento. Bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Erika. Gracias, Sofía, más bien para tomarme en cuenta para esta experiencia y yo feliz de compartir algo de lo que he aprendido en estos años que tengo de trabajar en este tema de la capacitación y la formación de personas adultas. Pues Erika es una experta en aprendizaje organizacional, liderazgo y desarrollo del talento, con una amplia experiencia, como has comentado, ayudando no solo en la formación para adultos, sino a empresas a fortalecer sus capacidades humanas en contextos, pues, por ejemplo, de cambio constante. Así que nada, hoy vamos a hablar sobre cómo aprenden las personas adultas, qué papel juega la experiencia, la reflexión y la emoción en este proceso y cómo las empresas o organizaciones pueden crear entornos que impulsen el aprendizaje continuo y significativo. Así que vamos con las primeras preguntas. Erika, lo primero que quería preguntarte es un poco que nos contaras cómo has llegado a trabajar de esto, del aprendizaje para adultos, qué es lo que te trajo hasta donde estás ahora. Bueno, yo creo, Sofía, que por un lado es que yo soy una eterna aprendiz. Creo que si tuviera disponibilidad más tiempo y más dinero, pasaría estudiando toda mi vida y a eso me dedicaría. Me encanta cuanto curso encuentre que me interese de los temas más diversos. Siempre he tenido como esa curiosidad de aprender, de ser observadora, de prestar atención, de entender el comportamiento de las personas. Entonces, eso creo que es el primer elemento que me hizo o que me atrajo al tema de formación y aprendizaje. El segundo, pues, es mi carrera en psicología, ¿verdad? Y tal vez mis primeros pasos fue cuando tuve que planear ciertos talleres y ciertas actividades para mis compañeros psicólogos y psicólogas o estudiantes de psicología, donde yo sabía que ya nada les sorprendía, que ya nada encontraban como diferente, entretenido, y empezaba a buscar de qué forma generar una experiencia que dijeran, qué bueno que estuvo esta actividad, qué bonito y cómo aprendí. Entonces, por ahí enganché con esa parte experiencial del aprendizaje. ¿Y qué es lo que te apasiona de este enfoque? Porque claro, no es lo mismo enseñar a adultos que enseñar a niños, que enseñar a adolescentes y, bueno, Ujú. en la universidad. Exactamente, es muy diferente. Entonces yo creo que lo que más me apasiona es de repente ese contacto con las personas cuando estás en una sesión. Y me sucede cuando diseño. Diseño y a veces otras personas ejecutan, entonces no veo los resultados. Pero cuando yo estoy en ejecución o soy yo quien ejecuto y yo veo ese rostro de las personas que te dan a entender que está sucediendo algo al interno de ellos, que asienten, que abren los ojos, que se sorprenden, que quieren participar y quieren decir, ay, estoy entendiendo algo diferente. Ahora sí estoy viendo las cosas desde otro punto de vista. Esto que me estás enseñando no solo lo puedo aplicar en mi lugar de trabajo, sino también hasta en mis relaciones interpersonales y que las personas realmente se lleven algo que puedan utilizar ya, ahora, en el momento. Eso para mí es lo que más me apasiona. Claro, es que tiene que ser muy bonito, ¿no? Ver, bonito e interesante, o sea, ver Sí. a personas que ya pues tienen la cabeza estructurada, ya están formadas, darles diferentes puntos de vista, diferentes formas de actuar y ver que todavía su mente es capaz de seguir aprendiendo y de cambiar costumbres que han estado haciendo hasta ahora, que quizás hay otras formas mejores de hacerlo o simplemente está bien pues observar otras formas de aprender, de hacer las cosas, de relacionarse, etcétera. Exactamente, y es que es precisamente esa, Sofía, la diferencia entre el aprendizaje de las personas adultas y las personas jóvenes o los niños y niñas. Y es que cuando somos pequeños, todo nos sorprende, todo es nuevo. Por eso vemos que el niño cree pues en Santa Claus, que los reyes le traen sus regalos, porque es nuevo, el mundo es nuevo, lo están descubriendo a través de cualquier cosa que pueden ver, que pueden percibir. Las personas adultas ya llegamos, y sobre todo al ámbito laboral, con una formación y esa formación nos da seguridad. Entonces, cuando alguien nos dice hay otra forma mejor de hacer las cosas, lo primero que nos salta es el escepticismo. ¿Será cierto?
porque como lo he hecho yo toda mi vida, me ha funcionado. ¿Qué es eso nuevo? Son cosas que se inventan que no son tan efectivas como mi forma de resolver actual. Entonces, eso hace una barrera en que las personas no sienten la necesidad de aprender. Cuando ven otras herramientas, ven otros conceptos, podrían decir, sí, pero en mi realidad no aplica. Puede ser que en otra realidad aplique, pero en la mía no aplica. Entonces, de ahí es la importancia de la experiencia. Cuando las personas tienen una experiencia y lo descubren a través de una vivencia dentro de un proceso formativo, no los estás convenciendo de algo, les estás dando evidencia pura de que esta nueva forma que les estás entrenando es posible, la pueden aplicar y pueden obtener mejores resultados. Ahí es donde sucede esa transformación que te decía, ¿verdad? Donde el rostro cambia y la gente dice, ahora sí. Claro, entonces al final, en el aprendizaje para adulto es muy importante el papel que juega la emoción y la reflexión en el proceso de aprendizaje. Exactamente. Entonces hay modelos que nos hablan inclusive de 4 fases, donde la persona primero experimenta, o sea, primero entra en contacto con algo que tiene que ver con el tema, que generalmente dentro del proceso formativo es una dinámica, es un ejercicio, es algo sobre lo cual están operando y los lleva a tener una experiencia. Y ahí es cuando se dan cuenta que aquella torre de papel que tenían que armar no era tan fácil en la instrucción como ya hacerla. ¿Verdad? Y esa experiencia donde sintieron frustración, sintieron emoción al ver que lo estaban logrando, sintieron conflicto porque tenían otra propuesta diferente que el resto de su equipo, sintieron decepción porque no los escogieron a ellos como líderes, sino que pusieron a otra persona de líder. Todas esas emociones los hizo vivir cosas. Y es importante, ¿verdad? Que también a veces en la formación lo subestimamos, que luego todas esas emociones se procesen. ¿Qué sentiste? ¿Por qué? ¿Qué pensaste? ¿Qué analizaste? ¿Qué se parece esto a lo que haces diariamente en tu lugar de trabajo? Entonces, esa reflexión lleva a las personas a decir el material teórico que ya tenías preparado antes. Ah, es que descubrí esto, entendí esto, me doy cuenta de esto y pienso que esto funciona así. Entonces, cuando ya ellos tienen esos conceptos, los pueden unificar, los pueden armar como ese andamiaje, ¿verdad? Donde van creando un nuevo conocimiento y dicen, vamos a ver si esto realmente es así como lo entiendo. Apliquémoslo a este caso en específico. Apliquémoslo a cómo lo podrías manejar dentro de tu equipo de trabajo, con tus funciones laborales, en tus relaciones organizacionales. Y las personas dicen, ok, y ahora sí, ya me encajó y ya veo que esto yo lo puedo utilizar y le puedo sacar provecho. Entonces se cierra el círculo. Qué curioso, ¿no? O sea, me encanta que para los adultos lo que realmente necesitamos no es una persona, no es un profesor que nos dicte, mira, esto es así, la vida es así, el planeta es redondo y tal y cual, sino que necesitamos sentir la emoción para sacarnos de nuestra zona de confort y ahí cuestionarnos realmente si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, si necesitamos saber más para poder enfrentar una situación u otra. Y me ha encantado también lo que has dicho sobre aplicar el conocimiento. Qué importante es para una mente ya formada la necesidad de aplicar ese nuevo conocimiento para poder integrarlo directamente, ¿no? Exactamente, se tiene que aplicar para saber qué es útil para mí. Por ejemplo, en mi trabajo no necesito, en mi puesto no necesito realizar grandes trabajos, por ejemplo, en una hoja de Excel. No es parte de mis funciones. Si yo llevo un curso de Excel y me enseñan a usar tablas dinámicas, a usar, no sé, una serie de funciones ahí complejas, pero yo no lo voy a aplicar en mi trabajo, yo probablemente ese proceso de formación no le voy a dar la importancia ni la atención, ni voy a generar el aprendizaje que puede generar otra persona que vive de eso y que es fundamental en la ejecución de sus labores. Entonces, si es algo que yo no aplico inmediatamente en mi lugar de trabajo, no me genera valor. Y otra cosa que decías es que no solo aprendemos de un formador o de un profesor que nos llegue a enseñar, es importantísimo también el aprendizaje social o entre pares. Entonces, ¿qué sucede? Yo soy una persona que tengo un equipo a cargo y tengo mis retos como las tienen muchas otras personas con funciones similares. Y el instructor me puede traer un modelo de trabajo y como te digo, desde ese escepticismo yo puedo decir, bueno, al rato funciona, al rato no. Pero viene Sofía, que tiene un equipo a cargo y dice, vean, yo lo estaba aplicando, tengo 2 semanas de estar teniendo conversaciones de desarrollo con este modelo y los resultados son otros.
Entonces yo digo, bueno, si a Sofía le funciona, a mí me puede funcionar. Ujú. Porque ella vive lo que vivo yo, tiene los retos que tengo yo. Y si es de la misma organización, mejor, porque está en el mismo contexto en el que estoy yo. Entonces, ese aprendizaje entre pares es mágico, inclusive el aprendizaje de sus propias reflexiones. O sea, cuando yo empiezo a analizar, mira, es que yo he pensado esto, esta creencia la traigo desde pequeño, porque en mi casa me decían, porque en el colegio me enseñaron, porque... Y yo empiezo a reflexionar en mí misma, yo también genero nuevo conocimiento. Entonces soy capaz de desmontar una creencia para poder construir otra más positiva y más efectiva, pues en este caso en el ambiente laboral. Qué interesante y qué difícil también, ¿eh? Llegar a ese punto de como anular lo que has aprendido hasta ahora para pensar por ti mismo de nuevo y actuar en función a eso. Me resulta también muy curioso lo que comentas de aprender de los pares, ¿no? O sea, al final necesitamos vernos reflejados en otras personas para poder actuar, confiar un poco en ese proceso de necesito ver resultados para poder cambiar y poder... Es curioso cómo funciona el aprendizaje en los adultos, ¿no? Justo te quería preguntar también, en los entornos laborales actuales, ¿qué condiciones consideras que deberían darse para que realmente el aprendizaje se dé y sea efectivo? Bueno, yo creo que hay dos cosas que son importantes. Una es el permiso de aprender. Y es que podríamos decir, ninguna organización le va a prohibir a sus personas que aprendan, pero implícitamente hay otro mensaje. Entonces, ¿qué sucede? Uno ve anuncios, digamos, de vacantes donde dicen necesitamos a una persona que tenga estos conocimientos, que tenga esta experiencia, pero que ya sepa manejar el sistema, que ya sepa de tener experiencia de años en estos procesos, que ya tenga capacitación en todas estas áreas. ¿Qué te está diciendo ese anuncio? Esa empresa no te pide que llegues a aprender. Te pide que seas experto, que resuelvas todos los problemas, inclusive que tengas que manejar hacia la perfección los procesos internos de la organización porque no te van a dar chance de aprender. Están buscando personas que ya sean expertas. Entonces, cuando llegas y te empiezan a, digamos, sancionar por tu falta de conocimiento o de experiencia, pero se suponía que ya esto ya lo tenías que saber, se suponía que esto ya lo tenías que manejar, te están quitando el permiso de aprender. Y hay que entender que toda persona tiene un grupo de conocimiento que también puede perfeccionar, mejorar y aumentar dentro de la organización. Entonces, ¿verdad? Es ese permiso de que puedes venir con lo que ya tenés y aquí te vamos a ayudar a seguir creciendo. El otro elemento que yo te diría, Sofía, es el permiso de equivocarse, porque aprender es equivocarse, es hacer las cosas mal al principio para darse cuenta que por ahí no es. Y en eso tenemos montones de historias a través toda la historia de la ciencia y del conocimiento de personas que se han equivocado y han descubierto cosas importantísimas. Y cuando una organización no maneja bien el error y no lo capitaliza como aprendizaje, le está limitando a las personas la posibilidad de aprender. Y eso tiene que ver también con la seguridad psicológica. Ujú. Me gusta mucho cómo abarcas tanto el tema de la persona que quiere aprender, ¿no? O sea, del trabajador y de lo importante que es, pues, la formación para él y lo complicado que es también que esa propia persona se dé cuenta de que tiene que seguir aprendiendo, pero también desde la parte de arriba, desde la empresa. O sea, la empresa también tiene que darse cuenta que es importante que su empleado, bueno, uno, que es imposible que venga con todo sabido de casa, porque todos sabemos que, lo siento mucho, pero no se puede. Se puede saber muchas cosas, pero todo nunca. No, no. Y claro, me gusta mucho, ¿no? Este análisis que has hecho de, de que ambas partes tienen que estar preparadas para aprender. Y además has utilizado un término que me ha gustado mucho, que me gustaría que desarrolláramos un poco, la seguridad psicológica. ¿Cómo la defines y por qué crees que es crucial en el desarrollo del talento? La seguridad psicológica yo la defino como esa posibilidad de ser auténtico o auténtica dentro de un espacio o un contexto. ¿Qué es lo que sucede? Si hay un lugar en donde usamos máscaras es en el trabajo. ¿Por qué? Porque esperan que yo sea la profesional seria, responsable, segura,
conocedora, experta, un poco por lo que te decía, ¿verdad? Y es la forma en cómo nos vendemos a veces a través de un proceso de selección cuando queremos optar por un puesto en alguna organización o bien por un ascenso dentro de la organización, ¿verdad? Entonces, mis inseguridades, mis desaciertos, mis incertidumbres no caben. Entonces tengo que empezar a usar como esas máscaras y esos disfraces que no me permiten ser auténtico. Una organización que te permite aprender, que te permite decir, esto no lo sé, voy a empezar a investigarlo, voy a empezar a formarme, si alguien me puede apoyar en esto porque tenga más recorrido que yo lo agradezco, ¿verdad? O bien, yo tengo más recorrido que vos, te puedo ayudar. Si la organización permite eso, permite que las personas usemos menos máscaras, entonces podamos ser más auténticos y poder decir, esto no lo sé o esto es lo que yo pienso y lo que yo creo de cómo podría funcionar. Pero cuando te dicen, no, Sofía, esa idea no está bien, esa idea es una pésima idea, vamos otra vez al proceso de ideación porque por donde estás yendo es un camino equivocado. Te están obligando a usar máscaras, a que vos no seas auténtica, que no aportes desde lo que vos realmente sos, sino desde lo que ellos quieren, la organización quiere que uno sea. Es complicado, ¿verdad? Porque los ambientes laborales tienen mucha norma y mucha expectativa, y hay organizaciones que han trabajado un poco más en eso, ¿verdad? En que las personas tengan esa seguridad psicológica de ser como son, de aportar desde donde son. Y eso nos lleva a otro tema, Sofía, y es que dentro de los procesos formativos, generalmente los formadores no le decimos a una persona que está equivocada, porque lo que cree, lo que piensa y lo que opina es un aprendizaje que ya tuvo, un conocimiento que ya adquirió, correcto o incorrecto, ¿verdad? Y muchas veces dentro de la facilitación le decimos a una persona que te dice, no, pero es que eso que estás proponiendo a mí me parece que no, porque yo he aplicado todo lo contrario. Entonces, ¿y cómo lo has aplicado? ¿Y por qué lo aplicas así? ¿De dónde ha salido esa idea de aplicarlo de esta manera? ¿Qué opinan las demás personas sobre esto que está proponiendo esta persona? Entonces empezamos a hacer ese trabajo de ir analizando esa creencia y ver si es realmente valiosa, si realmente me da resultados, si puedo empezar, como te decía, de construirla para construir algo diferente que una, lo que ya sé, que todavía está ahí, ¿verdad? Que es como quitarle las piezas al ego y volver a armar otra cosa diferente con las mismas piezas, ¿verdad? Y incorporando nuevas piezas que me están dando en un proceso formativo. Entonces, es muy complicado dentro de las organizaciones y procesos formativos, porque al final todo el trabajo sigue siendo también un proceso formativo, decirle a alguien, estás equivocado. Es, ok, tenés una forma de ver las cosas, quieres ver otras formas diferentes y construir entre todos nuestros diferentes aprendizajes un aprendizaje nuevo. Entonces, para mí, por ahí va la seguridad psicológica. Claro, y entonces, ¿cómo generamos esa motivación tanto a la empresa para que forme y se dé cuenta y abra la mente y diga, quiero que mis empleados sigan formándose, etcétera, etcétera, y a los empleados que muchas veces están pues bajo un ritmo laboral constante, pues que ni te das cuenta que la semana ha pasado porque ahí estás trabajando, 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 para que el empleado diga, oye, quizás me gustaría aprender más sobre esto, podría mejorar en esto. ¿Qué crees? Bueno, o para decir, oye, me estoy equivocando, no estoy yendo por el buen camino. ¿Qué crees que es el elemento motivador como para hacer clic y que por un lado la empresa se dé cuenta y por otro lado el trabajador? Creo que algo muy importante que tenemos que pensar para poder generar esos ambientes de aprendizaje continuo es darnos cuenta y que la empresa y sus líderes se den cuenta, pero sean verdaderamente conscientes de la necesidad del cambio y la transformación y de la velocidad que tienen ahora, muy diferente a como la teníamos antes. Hace 30, 40 años, tal vez cuando nuestros papás eran los que estaban en nuestros lugares, el mundo laboral era otro, era estable, las empresas eran muy estables, pasaban años con sus mismos servicios y productos, las personas pasaban muchos años con las mismas necesidades y el cambio se daba pues cuando había una situación, no sé, política, económica, ¿verdad? A nivel mundial que marcaba un antes y un después. Ahora los cambios se dan muy de la mano con la generación de nueva tecnología y eso es de todos los días. Entonces, surgen frases que escuchamos continuamente como que las competencias que tenemos hoy en 3 años no nos van a servir
Como que las necesidades del mercado, por ejemplo, antes del 2020 no son las mismas que tenemos ahora. Que antes estábamos hablando de virtualidad hace unos pocos años y ahora estamos hablando de inteligencia artificial y cómo manejarla con ética y con responsabilidad y de una forma segura para la sociedad. Entonces, esos cambios son cada vez más frecuentes. Si hacemos conciencia de eso, el aprendizaje tiene que estar todos los días presente, porque quiere decir que yo como trabajadora voy a estar obsoleta en 3 años o en menos, posiblemente, que mi organización con sus productos y servicios va a estar completamente desactualizada con la necesidad del mercado, probablemente en 1 o 2 años, que las metodologías que utilizamos ya no van a funcionar con las personas que están hoy en el mercado laboral y con respecto a los que van a ingresar al mercado laboral en los próximos años, que son personas de 20 años, que en este momento podrán tener 18, 17, están terminando su secundaria, que pronto van a ingresar al mercado laboral y ya son diferentes. Entonces, Ujú. si somos conscientes de eso, no podríamos negarnos a la necesidad de la formación constante. Y algo que también creo, Sofía, para unirlo a esto es que los espacios de formación en la organización no han de ser tan formales como matricular un curso, como programar 2 o 3 talleres en el año, sino que tienen que estar integrados diariamente en el trabajo. Ujú. Es que me gusta mucho, ¿no? Es un tema que hemos conversado bastante en el podcast, el tema de la formación constante, porque, claro, como decías, ¿no? Es que no hay que irse tan lejos a la época de nuestros padres, sino yo creo que nuestras generaciones también a nosotros nos dijeron, estudia una carrera, sácate un máster, estudia 5 o 7 años de carrera para luego llegar a un mercado laboral que ya tu aprendizaje está obsoleto, ya no sirve lo que has aprendido. Entonces, claro, sí que, bueno, tener unos estudios, cada uno lo que considere, evidentemente, pero yo creo que lo más importante es esta formación constante, que puedes tener 4 años de carrera, vale, 5, los que quieras, pero sigue formándote. No has acabado. La Ujú, formación no se ha acabado en la universidad. La formación sigue, sigue. Tu carrera profesional es seguir formándote. O sea, no vas a dejar de formarte en los 40, 50 años laborales que tienes por delante. Así que creo que es un mensaje muy importante y que está empezando a calar en ajá, las generaciones de ahora porque ha sido complicado pues integrarlo, ¿no? Porque uno sale ya de los estudios y dice, ya está, yo no quiero volver a estudiar nunca más. Pero por eso me ha ujú, gustado este último punto que has dicho de tiene que ser algo cotidiano. Efectivamente, ujú. no tiene por qué ser un curso, no tiene por qué ser algo tan formal, sino que en el día a día podamos aprender. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos de este tipo de aprendizaje que podemos llevar a cabo de manera cotidiana? Claro que sí. Por ejemplo, sesiones de trabajo en equipo donde se analicen los resultados y los procesos por los cuales se llegaron a esos resultados. Decir, bueno, bueno, digamos el fin de año anterior, este último trimestre, cuatrimestre del año, tuvimos estos resultados, implementamos estos procesos. Ok, analicemos. ¿Qué de esto funcionó bien? ¿Qué de esto se puede mejorar? Eso es un proceso de aprendizaje increíble, que las personas puedan tener espacios de ideación y de innovación. Ok, si vos quisieras hacer algo nuevo, completamente diferente en esa organización, ¿qué propondrías? Inclusive esos espacios fantasiosos. Bueno, si además de generar software para aprendizaje en Smalltech, hiciéramos, no sé, meriendas saludables, ¿qué haríamos? Entonces, ¿verdad? Esa capacidad de poder pensar diferente te saca de la caja y te pone a pensar, no sé, en cómo vas a alimentar a un grupo de estudiantes para que puedan rendir mejor en sus procesos de aprendizaje y te llevan a pensar en otros futuros diferentes. Entonces, esos espacios, el mentoring, una persona de mayor experiencia que le diga a una persona más joven, yo pasé por ahí y esto me funcionó. El coaching, vení y evaluemos, analízate en cómo estás trabajando para ver cómo lo puedes mejorar. La sombra, si yo veo que esta persona es una persona que le encanta hablar en público y tiene muchísima habilidad y es algo que yo quisiera desarrollar, yo trato de estar con esa persona, le pido que me lleve a sus reuniones, a sus presentaciones, a sus charlas, para ver eso que tal vez ella ni siquiera es consciente que hace
y que yo digo, ay, es que la mirada conecta, es que las palabras que usa, es que los ejemplos, habla mucho de su experiencia personal y eso conecta con la gente. Entonces podemos utilizar muchísimos elementos para aprender si queremos aprender. El Ujú. aprendizaje está ahí, pero depende también de la actitud y la voluntad de cada persona para permitir que eso le llegue a su vida. Claro, o sea, todo parte de la voluntad de, o sea, uno, que tengamos el espacio, la disponibilidad, como has dicho, el permiso de aprender, pero también la voluntad de querer hacerlo. Y también tocando un poco este tema, ¿no? De herramientas obsoletas, etcétera, cada vez se le está dando más importancia a habilidades blandas, que se les Ujú. llama, que son al final herramientas que no se van a quedar obsoletas porque son más, bueno, nos lo vas a explicar tú un poco mejor, pero como es saber enfrentarse a situaciones y tener esas herramientas cognitivas y emocionales para poder afrontar situaciones, etcétera. Cuéntanos un poco cuáles consideras que son, o sea, si nos puedes explicar también un poco qué son las habilidades blandas y cuáles son esenciales para el desempeño laboral hoy en día. Bueno, muchas veces decimos mal llamadas blandas, porque blandas nos da la impresión de que es algo como pues que podría estar o no estar, cuando Sí. realmente pueden ser la diferencia entre el éxito o el fracaso en el logro de una meta. Vamos a ver. Uno puede ser experto en su área. Podemos tener a los ingenieros más capaces generando software en una empresa, pero si entre ellos no hay un buen trabajo en equipo, una buena comunicación, un buen análisis de problemas, probablemente todo su talento y su capacidad no va a llegar a alcanzar ese potencial que realmente tiene. Las habilidades blandas son las que pueden hacer la diferencia. Es como tener la caja de herramientas necesaria para resolver un montón de cosas. Entonces, podríamos agrupar las habilidades blandas o las habilidades sociales en tres. Yo pienso que hay habilidades que son de conexión y una de las básicas para mí es la comunicación efectiva y empática. Vamos a ver, creemos que la comunicación es natural en las personas, ¿verdad? Que ya nosotros nacemos, aprendemos a hablar y se nos hace muy fácil comunicarnos. Ojalá fuese así, ojalá Ojalá fuese tan fuera así. sencillo. En realidad, y creo que las organizaciones a veces tienen muchos problemas por eso, porque creen que ya, pues como todo el mundo habla el mismo idioma, entonces todos pueden comunicarse, y no es así. Inclusive a nivel de pareja, a nivel de familia, a nivel de relaciones sociales, nos comunicamos muy mal y generamos cualquier cantidad de malos entendidos. Entonces, tener una comunicación que me permita a mí claramente transmitir un mensaje, una idea, que verifique que realmente la otra persona está entendiendo lo que yo quería que entendiera. Eso es otra parte del proceso. Pero además tener esa capacidad empática de saber cuando esta persona me habla, qué realmente me está diciendo. Qué me dice su mirada, qué me dice su postura, qué me dice su actitud. Y cómo yo tomo toda esa información para conectar verdaderamente con esa persona y generar un intercambio real de ideas y emociones persona a persona y no simplemente te di una instrucción, me dijiste que la habías entendido y se cerró el asunto. Entonces, esa capacidad de conexión, inclusive de que las personas te vean como con esa posibilidad de que yo pueda acercarme a Sofía y sé que me va a escuchar y que va a hacer todo lo posible para entenderme. Eso es básico dentro de un ambiente laboral, ¿verdad? Ujú, Donde eso no se da, empezamos a trabajar como pequeñas ídolas, cada quien por aparte, y se pierde muchísimo potencial de talento ahí, muchísimas capacidades que una organización puede explotar. Hay habilidades blandas que tienen que ver con el razonamiento. Y hay cosas que también han cambiado con el tiempo, ¿verdad? Antes los contextos generaban otro tipo diferente de habilidades blandas. Yo siempre uso este ejemplo. Mi mamá contaba que su abuela la enviaba de vecina en vecina a darle la información de que iba a haber un rezo en la casa por el año de fallecimiento de la tía. Y ella iba de puerta en puerta. Mire qué dice mi abuela, aquí rezamos a las 6 de la tarde para mi tía Finda. Ah, bueno, dígale que yo llego. Después sucedió que en mi generación ya no íbamos de casa en casa a dar un mensaje si no tomábamos un teléfono y teníamos que hablar con los papás y los hermanos de nuestros amigos para que nos pasaran a esa persona con la que queríamos hablar. Las nuevas generaciones toman un aparato y escriben unas letras y ya su voz ni siquiera se escucha. Ya no transmiten emoción ni intención con la voz. Entonces vean cómo el contexto nos empieza a limitar
en el uso de ciertas competencias que ya no son indispensables para crecer, pero al llegar al contexto laboral, sí son indispensables para ser exitoso, como el pensamiento crítico, Sofía, y esto creo que es importantísimo y se va a volver más importante con la cantidad de información que tenemos y mucha generada por inteligencia artificial. Cada vez tenemos que ser más críticos y decir, esto que estoy viendo es real. ¿Qué fuente me lo confirma? ¿Dónde puedo verificar que esta información sea cierta, tenga respaldo científico, teórico, académico, o que sea algo que alguien creó con una imagen muy bonita? Entonces tenemos que tener este pensamiento crítico para poder utilizar información, metodologías, herramientas y decidir nosotros, desde nuestra experiencia y nuestro contexto, qué de esto es lo que mejor aplica en el trabajo. Y la otra es la autogestión. Y es esa capacidad que yo tengo de liderarme a mí misma, como decías. Bueno, Erika, estudiaste psicología y eso ya no es suficiente. Ahora en tu trabajo te están pidiendo también que hagas mercadeo. Tienes que empezar a informarte, a leer, a buscar un curso, a aprender de otras personas que tengan esa carrera, pero además tenés que usar plataformas digitales y tenés que aprender un poco de tecnología y de diseño, pero además te están pidiendo que generes algo que tiene que ver con programación y si vos aplicas lenguajes de programación vas a poder dar un mejor criterio. Entonces, esas necesidades que vos decías, ya no es estudiar una carrera, tengo mi maestría, ya la logré, sino que tengo que empezar a agarrar de otras áreas de conocimiento para fortalecer mi oferta al mercado. Entonces tengo que tener ese autogestión y ese autoliderazgo de decir, ¿cómo quiero yo que sea mi carrera? ¿En dónde me quiero desarrollar? ¿Quiero desarrollarme dentro de esta empresa por esta línea o por esta otra? ¿O no es esta la empresa que quiero optar por otra? ¿Qué me van a pedir ahí? Y poder entonces yo no esperar a que me pidan, a que me digan, a que me diseñen, sino yo dirigir mi crecimiento y mi evolución permanente. Porque como ya lo dijiste, no se va a terminar pronto. ¿Y cómo podemos llegar a equilibrar un poco todas esta necesidad de habilidades y el desarrollo de ellas? Bueno, yo creo que lo primero es hacerse uno una autoevaluación, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Verdad? Y vamos de nuevo, como personas adultas, de repente jóvenes nos decían, mira, es que deberías desarrollarte en esta carrera, que es la que tiene más mercado, en esta que es la que mejor paga. Pero ya yo como persona adulta, yo tengo que decir qué es lo que yo quiero de la vida, a dónde me quiero ver, a dónde me quiero desarrollar. No todas las personas sienten la necesidad o el deseo de ser líderes. Otros quieren desarrollarse en una empresa grande, transnacional, otros tal vez en una ONG con una orientación social, en algo más pequeño, algo más a nivel local, ¿verdad? Cada quien diseñará su carrera. Entonces, primero, ¿qué es lo que quiero lograr? Y luego, ¿cuánto me falta para estar allá? Y ahí viene la lista, ¿verdad? Que es esa lista que se nos empieza a hacer grande y conforme nos analizamos, no, esto también me hace falta. Y priorizar, ¿verdad? Y muy a propósito del inicio de año que decimos, bueno, esas son mis metas del año, yo escojo una competencia en la que quiero mejorar. Yo recuerdo, y también lo digo mucho en mis procesos formativos, cuando yo entré a la universidad era una persona increíblemente tímida y yo sabía que tenía que hacer amistades. Yo creé un plan para que el primer día de clases yo pudiera tener una amistad con alguien que tuviera clases en la mañana y en la tarde para tener con quien almorzar. Entonces no me salió de natural, ahora sí, porque ya pues me he entrenado por mucho tiempo, pero al principio no me salió natural, me hice un plan. Entonces, si yo sé que tengo esta competencia, que tal vez puede ser la primera que más me impulse, la que me genere más cambio, yo me hago un plan. Yo busco la forma de desarrollarla, me informo, me capacito. Ahora tenemos muchísima información que podemos acceder de libros, de podcasts, de expertos, de TikTokers, de personas que nos generan contenidos de cómo mejorar una competencia, yo me concentro en esa. Cuando ya yo la llevé a un nivel que para mí es aceptable, ¿verdad? Que yo sé que la puedo seguir desarrollando, pero ya me siento competente, escojo otra. Y entonces ahí voy trabajando una a la vez. Yo recomiendo mejor una que tener dos o tres que nos queden ahí como en el camino inconclusas. Hay que ser ambicioso pero estratégico, Pero avanzar poco a poco. estratégico. Eso es exactamente. Me encanta. Y en esta situación actual, tanto a nivel laboral, pero en general a nivel social, que, bueno, es un mundo que está
como lo hemos dicho antes, ¿no? Constante cambio, constante cambio y vemos, bueno, que estos cambios nos afectan tanto en nuestro día a día como en nuestro día laboral. ¿Qué importancia? Porque importancia la tienen, pero me gustaría que hablásemos sobre la importancia que tienen las habilidades tanto adaptativas como la flexibilidad o la colaboración intercultural, porque a día de hoy podemos hablar, o sea, yo acabo de colgar una reunión con Colombia. Tú, por ejemplo, también estás en la otra punta del mundo, o sea, y aquí estamos teniendo pues este episodio del podcast. Entonces, o sea, ¿qué importancia tiene eso a nivel laboral para que podamos comunicarnos, seguir creciendo como profesionales y poder trabajar simplemente? Eso es fundamental, como bien dijiste, ¿verdad? La importancia es innegable, pero creo que es necesario hacer esa conciencia que como todo se transforma constantemente, yo tengo que sostenerme menos fuerte a esas creencias y esos conocimientos anteriores y estar más dispuesto a dejar ir. Lo que te decía es que yo siempre lo he hecho así y siempre me ha funcionado. Es que acá en este lado del mundo se hacen las cosas así. Entonces yo no entiendo por qué hay que hacerlas de otra forma nada más para quedar bien con la gente del otro lado del mundo, del otro continente. Es tener esa certeza de que cuando yo suelto, de repente puedo adquirir más conocimiento, más bagaje, más cultura, conocer personas impresionantemente increíbles en todos los lugares del mundo. Pero es una decisión y es una actitud, ¿verdad? Estar dispuesta a desaprender. Que Ujú. no, que me ha llevado mucho tiempo llegar hasta acá, que es que por muchos años me he formado en esta área y ahora me dicen que ya no es, pues bueno, así es la vida. Recuerdo hace muchos años un exministro de Educación de acá de Costa Rica que decía que salió de un colegio técnico especialista en transistores y al año siguiente inventaron el chip. Entonces, era todo lo que él estudió ya estaba obsoleto. Bueno, este es el mundo ahora, tenemos que Ajá, acostumbrarnos a él y tenemos que estar dispuestos a decir, qué mal. Bueno, empezamos de nuevo. Bueno, no, totalmente. es imposible también no sentir frustración ante el cambio, ¿verdad? Porque nuestra mente, nuestro cerebro fue diseñado para eso, para que sobreviviéramos. Y entonces el cambio, el cerebro lo ve como un riesgo para la supervivencia y siempre nos va a decir, ¿estás segura que querés hacer eso? Es que así como estamos, estamos bien, ¿verdad? Entonces, pues la frustración va a venir, la tristeza puede venir, la nostalgia puede venir, la molestia, el enojo puede venir, ¿verdad? Y podemos vivir las emociones y decir, ok, sí, esto no es lo que yo quería, pero bueno, ya lo procesé, suelto esta antigua forma de trabajar y abro mis brazos para lo que venga. Qué importante es, por un lado, conocerse a uno mismo y bueno, y enfrentarse a las situaciones, aun con miedo, Aunque tirar para miedo. adelante. Sí. Y Exacto. en estos casos, ¿cómo pueden las empresas crear una cultura de aprendizaje que fomente pues, la mejora continua de la que estábamos hablando, la adaptación al cambio tecnológico, que es justo lo que acabamos de comentar? Yo creo que una de las formas en que pueden promover más esta cultura de aprendizaje continuo es mantener a las personas con la mirada hacia el futuro. Pero hay varias cosas que podemos hacer para tener la mirada al futuro. Una es curiosidad. ¿Qué es esto que están hablando últimamente sobre X tecnología? ¿Cómo lo harán en otros lugares del mundo? ¿Cómo estarán manejando este problema que tenemos o este inconveniente que tenemos en la organización en otros lugares? Em, ¿Qué tendrá que ver la programación con lo que yo hago en educación, en formación de adultos? Entonces, esa curiosidad, ¿verdad? De poder este, sí, seguir aprendiendo, aunque veamos que de repente no está ligado directamente con nuestro puesto, Ujú, pero que sí podría indirectamente generarnos ideas y conocimientos útiles. Creo que es ujú. importante también estar atentos y ser muy observadores de las tendencias que vienen. Mira, estoy viendo que cada vez más los restaurantes están menos ocupados, pero los repartidores de domicilio sí están muy ocupados. Hay una tendencia que está cambiando en el mercado. ¿Y qué significa eso? O sea, eso es algo en el consumo de alimentos, pero tendrá que ver con también la parte formativa. ¿Será que las personas prefieren formarse en su casa a través de una pantalla en lugar de salir a un lugar a capacitarse?
Entonces, ese tipo de observación, experimentar con cosas que no me van a hacer sentir cómoda. Eso es importantísimo. Y hace poco también veía a alguien en LinkedIn que decía, hice algo incomodísimo. Y es que llegué a un lugar donde no conocía a nadie y me obligué a hablar con todo el mundo. O sea, esas cosas que decimos no es lo natural de mi puesto, es lo que a mí me toca todo el tiempo, pero ponerme en una posición incómoda, hacer algo que no estoy acostumbrado a hacer, me va a generar más flexibilidad. Y creo que como organización lo podemos hacer. Como equipo, bueno, no es nuestra área, pero apoyemos en la coordinación de este evento. Aprendamos de otra cosa diferente. No es tu puesto, pero apoya a esta otra área con ideas para tal proyecto que están desarrollando. Eso nos va generando más flexibilidad y adaptabilidad y estamos más abiertos a cuando ya decimos, ok, es hora de cambiar, podemos tener un poquito menos de incomodidad, de miedo, de preocupación, de angustia en el momento en que tengamos que cambiar. Ujú. Me gusta mucho este mensaje. Además, va muy en contra de un refrán que se dice mucho, la curiosidad mató al gato. Ajá. La curiosidad enseñó al gato, diría yo, Enseñó al más que lo gato. mata. Sí, ¿no? Porque al final es la curiosidad lo que nos lleva, pues como has dicho, a buscar, a salir de nuestra zona de confort, a enfrentarnos, a seguir aprendiendo cada día. Me ha parecido súper interesante como los tres puntos, lo bien que lo has explicado. ¿Nos podrías, como para terminar de entenderlo, compartir algún ejemplo o que tú hayas vivido, visto de buenas prácticas o que conozcas? Buenas prácticas en una organización que haya logrado, pues eso, integrar el aprendizaje en la estrategia de negocio. Bueno, precisamente tenemos en Lago de Sarmiento un cliente que durante mucho tiempo ha estado vinculado con nosotros en procesos de formación. Ellos dan servicios financieros. Entonces, a todo su personal nuevo lo hacen pasar por un proceso. Eso es un proceso de formación, digamos, un poco más estructurado, pero que sí está creado de manera muy integral. Entonces, ellos como dan asesoría financiera a sus clientes, primero se capacitan en entendimiento de sí mismos. Un poco lo que te decía de este tema de autogestión, de entender mis procesos emocionales, mis procesos cognitivos, quién soy, qué quiero, cuáles son mis metas, qué espero yo lograr en la vida. Y eso los hace tener un mayor conocimiento de qué talento tienen para ofrecer. Luego viene una parte que es como de conexión, como tienen que dar asesoría, cómo me comunico efectivamente, cómo escucho de forma empática, cómo hago preguntas que me ayuden a entender las necesidades de mi cliente. Y finalmente, pues ya trabajan los procesos que tienen que ver con la parte financiera. Entonces, ahí se habla de inversiones, de instrumentos de manejo de capital y otros temas ya, digamos, financieros y económicos. Pero con ellos se ha construido este proceso integral, ¿verdad? Donde ellos empiezan de adentro a conectar, a llevar a sus clientes al mundo financiero. Entonces, y lo han mantenido durante tiempo. Y este mismo equipo tuvo un cambio en su estrategia. Entonces decidieron, bueno, vamos a hacer un corte. Y fue precisamente hace un año, para diciembre, dijeron, a partir del próximo año, la forma en que vamos a trabajar es diferente. Y cambiaban muchas cosas. Cambiaba los clientes que iban a atender, cambiaba la forma en que los iban a atender, cambiaba las condiciones que les iban a ofrecer. Y eso sabíamos que pues iba a ser un proceso complicado. Entonces generamos para ellos un proceso de gestión del cambio, donde les dijimos, ustedes son como maestros ninja, como maestros en artes marciales, que instruyen a otros. Pero los maestros en artes marciales cambian su cinturón cada vez que evolucionan. Entonces les hicimos un rito de cambio, donde ellos se desprendieron de algo antiguo y tomaban un papel, anotaban algo del modelo de trabajo antiguo, algo que iban a extrañar, y llegaban a una caja y lo rompían y lo depositaban. Anotaban algo del nuevo modelo que más bien abrazaban, que aceptaban, que recibían bien, y cambiaban su cinta. No lo hicimos del tamaño de la cintura porque se aplicó en varios países y hubiera sido necesario viajar con un equipaje muy grande. Cambiaban su cinta de la frente de amarillo a verde. Ahora eran más evolucionados que antes. Entonces, todos esos procesos les ayudó a ellos a entender el cambio y a procesar las emociones que implicaban y a generar estrategias de cómo aplicar ese cambio.
Entonces, ves cómo la formación no solo está en instrumentalizarlos para que su desempeño sea mejor, sino en ayudarles a transitar en un proceso de cambio, que era Ujú. indispensable para su desempeño también. Claro, o sea, me parece súper importante esta idea de acompañamiento durante el cambio y el entendimiento de la persona, que es lo que hablábamos al principio, ¿no? Que la persona tiene que entender que tiene que cambiar, que tiene que aprender cosas nuevas y que no está mal aprender, no es que estuviese equivocado, sino que evolucionamos y hay que ir Exacto. adaptándose. Bueno, ya estamos llegando al final de este podcast, me quedan dos preguntitas para ti. Quería que nos dejases un consejo para las personas que hoy buscan seguir aprendiendo y mantener su empleabilidad en un entorno cambiante, perdón. ¿Qué consejo les darías a estas personas? Bueno, por un lado, retomo el tema de la curiosidad y de observar tendencias. ¿Por dónde está evolucionando el mercado laboral? ¿Verdad? Y cómo esta evolución coincide con mi plan, ¿verdad? Que también nuestro plan es un plan y cambia, ¿verdad? Pero esa meta que yo tengo de a dónde me quiero ver en el futuro o cómo quiero que evolucione mi carrera profesional. Entonces, ¿cómo casa con esta tendencia? ¿Y qué cosas puedo hacer puntuales para empezar a acercarme dentro de esa tendencia a esa meta que yo tengo? Entonces yo creo que siempre es eso, o sea, sepamos que hay muchísimas formas de capacitarnos. Alguien podría decir, bueno, pero es que en este momento no tengo tiempo o no tengo el dinero de pagar una maestría diferente, porque ya pagué una, porque ya llevé un curso, porque ya me certifiqué. Bueno, pero habrán cursos pequeños, habrán podcasts que yo puedo seguir para aprender de un tema, hay contenidos en línea que podemos acceder de forma económica, inclusive gratuita. Hay libros que puedo leer, hay grupos donde se están entrenando para aprender algo donde yo puedo participar. Entonces, si me interesa la fotografía, me interesa alguna otra área, ¿verdad? Puedo buscar muchísimas opciones diferentes y no por no ser formal, no es valiosa. Ujú. Y claro, Qué pues si tengo la importante. oportunidad de algo formal, pues también aprovecharlo. Ujú. Sí, pero el aprendizaje no está solo en los cursos, que también y que son Mm, imprescindibles, sino que están en nuestra vida cotidiana, en un libro, un así es. podcast, un artículo de LinkedIn, suscribirse a newsletters, ahí, desde ahí Exacto. se puede también aprender mucho. Me gusta este consejo, lo pondré, lo enmarcaré para el podcast. Excelente. Y ya para terminar, solemos acabar con esta pregunta y es, ¿cómo crees que va a evolucionar la tecnología en este sector, ¿no? Del aprendizaje en adultos de aquí a 5 o 10 años? Qué complicado, ¿verdad? Porque es un plazo largo, ¿verdad? Y no Sí. sabemos con qué nos vamos a sorprender. Con frecuencia vemos películas de ciencia ficción que se hicieron hace 10 años y pintan otras cosas diferentes para esta época. ¿Verdad? No nos imaginábamos, por ejemplo, en ninguna de esas películas yo he visto el poder que iba a tener un teléfono móvil en la vida de las Ujú, personas, ¿verdad? Se veían totalmente. videollamadas, automóviles que vuelan, pero no jamás que nuestra vida iba a estar concentrada en un montón de funciones en ese aparato. Entonces, es difícil prever. ¿Qué veo yo? Bueno, la inteligencia artificial efectivamente está jugando un papel muy importante. Se está usando para entrenar a las personas, por ejemplo, a hablar en público. Yo te voy a decir, a la aplicación tal, te voy a dar un discurso y vos me vas a corregir. Me vas a decir qué te parece, qué puedo mejorar, si eso le aporta valor a las personas, si se entendió, si no se entendió, para practicar idiomas, para practicar, no sé, conocimientos como jugar ajedrez o muchas otras cosas más. Entonces creo que podría potencializarse mucho el uso de la inteligencia artificial, bien generada, bien entrenada, como una forma de práctica, de profesionalización, digamos, de un formador ahí virtual que te puede ayudar y te puede dirigir, que puede potencializarte también en la búsqueda de información en la red, ¿verdad? Ujú. Recuerdo cuando nació Internet y los buscadores era como poderse guiar en un océano inmenso, ¿verdad? Ahora la inteligencia artificial no solo te guía, sino que te lleva inmediatamente a encontrar esos temas y esas fuentes de información que pueden ser útiles. Sin embargo, a pesar de que eso creo que va a estar cada vez más presente y va a tener cada vez más importancia, creo que por otro lado está el contrapeso de la relación interpersonal, ¿verdad? Y eso es algo que no lo va a sustituir nada. Esa magia que sucede cuando yo escucho a mis pares y los veo
resolviendo los problemas que yo también tengo. Esa conexión con un formador que me entiende y que me puede guiar en un proceso donde yo voy a tener una experiencia que no me la va a dar la inteligencia artificial de ninguna manera, pero me la puede dar un proceso grupal donde yo estoy aprendiendo junto con otras personas. Entonces yo creo que va a ser un contrapeso interesante poder en estos próximos 5 o 10 años hacer un buen balance de eso, de cómo la Ujú. tecnología me puede potencializar, pero cómo el lado humano me puede también llevar a aprendizajes que no me va a llevar ninguna tecnología. Ujú. Yo creo que ese va a ser el gran desafío de los próximos años, mantener la humanidad y seguir valorando ese lado humano, esa conexión con pares, con compañeros, con jefes, lo que hablábamos antes de la comunicación, lo importante que es que al Ujú. final la inteligencia artificial no va a comunicar por No, nosotros, te puede ayudar a preparar tu discurso, pero no lo va a hacer por ti. pero esa conexión humana no la tenemos que generar Mm. nosotros. Sí, pues me gusta mucho acabar el episodio con este toque un poco de humanización de la tecnología. Es un tema que está muy de moda porque también se está olvidando mucho, entonces hay que Sí. seguir hablándolo. Pues quería darte las gracias, Erika, por este episodio tan interesante en el que sinceramente he aprendido muchísimo, muchísimo sobre la enseñanza para adultos, que es un tema pues que no se trata tanto y cuando pensamos en enseñanza pensamos en universidad, colegio, niños, y sin embargo es tan importante, así que muchísimas gracias por tu participación hoy y espero volver a verte muy pronto en otro episodio o en otras circunstancias, ya sean eventos o lo que fuera. Muchísimas gracias a vos, Sofía. La he pasado súper bien, me ha encantado, lo he disfrutado muchísimo y claro, encantada siempre de poder participar y poder seguir explorando este tema. Contá conmigo para lo que sea. Muchísimas gracias. También me despido de nuestros oyentes que nos escuchan episodio tras episodio. Muchas gracias a todos y esto ha sido un nuevo episodio del podcast de Small Tech.